a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, Paris Reagan, Lauren Larson y el doctor. David Watts. Lo estoy probando para ver si se conoce su nombre. Él ganó, calificó. Si no lo hubiese sabido hay problemas, pero el que está al final allá, por ese tenemos que orar para poder conquistarlo. Joseph, qué bueno que estás con nosotros. Un placer. Y yo he delegado o he dedicado al doctor Watts a controlarte allí para que estés bien. Y qué bueno estar con ustedes el día de hoy. Que el Señor les bendiga en gran manera. Ah, nosotros tenemos salidas próximamente, ¿no? Sí, este fin de semana, de hecho, voy a salir hoy después del trabajo hacia Porsche, Arkansas, con el pastor Steve Alexander en el Faith Worship Center para tener 4 servicios, el viernes a las 7, el sábado a las 10 de la mañana vamos a tener una enseñanza y a las 7 de la noche el servicio. ¿De qué estarás enseñando el sábado? Vamos a ver la ley de Cristo, y la ley de Cristo es una combinación de todas las guías y responsabilidades bajo el nuevo pacto. Pablo lo enseñó de esa manera, lo que incluye la fe, la ley de la fe y la ley del espíritu de fe en Cristo Jesús, cómo funciona el nuevo pacto y lo que produce. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere compartir? Charla y yo vamos a estar en Spartanburg, Carolina del Sur, del 10 al 12 de septiembre. En Truth Chapel World Evangelism Fellowship Church. Nikki Corbin es el pastor. Estaremos ahí el viernes a las 7, sábado a las 7 y el domingo a las 10 de la mañana. Si vive en esa área, acompáñenos. Muy bien, muy bien. Paris. Nada por ahora. Muy bien, vamos a continuar donde nos quedamos el día de ayer. Bueno, el lunes vamos a empezar el maratón y quisiera Sí. recordarle al pueblo que estén en oración. El jueves será el lunes, martes, jueves y viernes y vamos a concentrarnos en recaudar los fondos para el tiempo que salimos en la radio, internet para el mes de agosto. Así que, damas y caballeros, es el verano, los niños están volviendo a la escuela y tradicionalmente es un poco más difícil, así que necesitamos que todos nos ayuden y estén preparados en oración para poder Yo le hacer doy esto. gracias al Señor porque tuvimos una cantidad de personas, bueno, gente tan fiel. Y yo pues aprecio a estas personas más de lo que yo puedo expresar en palabras. Gracias, gracias. Realmente su donación cada mes es más importante de lo que yo puedo expresar. Personalmente siento, damas y caballeros, y lo sé, no solamente lo siento, lo sé, el Evangelio de Jesucristo es lo más importante, el mensaje más importante en la faz de la tierra hoy. Todo lo demás y cualquier otra cosa realmente cae en un segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. Realmente, gracias a Dios que todavía tenemos la libertad de predicar y enseñar el gran evangelio de nuestro Señor. Y nosotros, pues siempre queremos aprovechar eso porque es muy, muy importante. Se ha dicho, y yo estoy de acuerdo, que si la mayor exportación de América es el Evangelio de Jesucristo, entonces el talón de soldados invasores nunca caminarán sobre la tierra americana. Yo creo eso, yo creo eso. Inicialmente escuché, ¿cómo se llama? Que era misionero Mark Montaigne decir eso. Y la última vez que lo vi, él estuvo aquí y, y estaba partiendo de aquí para volver a Calcuta, India. Y nosotros éramos una gran parte de su labor allí y allá en India me refiero. Y el Señor nos ayudó en todo lo que se hizo allí. Y yo siempre estaré agradecido de que tuvimos ese privilegio y la oportunidad de participar. Pero yo le pregunté, ¿cómo cuando usted sale de la nación,
usted se le hace difícil porque si usted ha visitado a Calcuta y yo lo he visitado, no es exactamente los Estados Unidos. Realmente es una situación totalmente distinta. El pueblo hindú son gente muy especial, son personas muy inteligentes, de hecho, muy inteligentes. Y, y Mark había establecido una tremenda obra allí y, y él me dijo, antes de partir, me dijo, si el Evangelio de Jesucristo es la mayor exportación de esta nación americana, entonces el talón de invasores jamás caminarán sobre la tierra americana. Y yo creo eso totalmente. Eso es algo así de poderoso y grande, pero desafortunadamente cada vez está disminuyendo. Eso es lo triste. Pero todavía hay algunos predicadores que predican el Evangelio. Gracias a Dios por eso, ¿no? Dave, adelante, por favor. Vamos a continuar donde nos quedamos ayer. El poder destructivo del pecado. Porque la expectativa de la criatura Debía haberse traducido por la expectativa de la creación. espera la manifestación de los hijos de Dios. Tiene que ver con la resurrección venidera de vida. Por la criatura Creación. sujeta a la vanidad, La caída de Adán se refiere a la caída de la creación. sin querer, La creación no pecó, aún como tal no puede pecar, pero fue sujeta al resultado del pecado que es muerte. sino por aquel que había sujetado lo mismo en esperanza. Se refiere a Dios como aquel que llevó a cabo sentencia por la caída de Adán, pero a la vez nos dio una esperanza, y esa esperanza es Cristo, quien rectificará todas las cosas. Ah, Doctor Watts, él resaltó algo anoche que fue muy interesante y creo que fue, bueno, realmente creo que es una gran realidad en lo que refiere a la creación, lo que Dios hizo. No sé si usted lo puede compartir una vez más. Creo que estábamos hablando de el pasaje sobre el monte que se quema y el mar se convierte en sangre y existe, ocurre estas cosas terribles ecológicamente que simbolizan el juicio de Dios sobre las naciones y los gobiernos. Ese es un pensamiento que debería de dársele un pensamiento creativo por el hecho de que usted acaba de decir algo que realmente pondría muchas naciones en peligro si no tienen la Biblia. Como usted ha dicho en la porción del comentario de nuestro texto del libro de Apocalipsis anoche, en sus comentarios dicen de que dice que cuando uno rechaza la cruz es ahí cuando llega ese juicio y el rechazar la cruz es lo que traerá el juicio de Dios. Ahora, veamos lo siguiente por un segundo. El rechazar la cruz puede estar en la categoría de simplemente ignorarla. No es una Correcto. pregunta de estar en contra de ella. Y estamos hablando en los Estados Unidos, por lo menos no es que están en contra tanto como la ignoran, ¿correcto? Creo que está en lo correcto. Estuve en el programa de Gabriel el otro día y dije, no podemos tener un cristianismo sin cruz. No funciona de esa manera. Y él me hizo la pregunta si alguien rechaza la cruz o si son salvos. Y yo creo que es una muy buena pregunta porque sin la cruz nosotros no tenemos la expiación, la salvación. Así que el rechazar la cruz o ignorar la cruz, uno no puede tener un cristianismo sin sangre. ¿Qué opinas de eso, Lauren? Bueno, yo creo que mucha gente llega por fe en Cristo y lo que Cristo ha hecho, y después tristemente por una falta de enseñanza y conocimiento, verdaderamente viven un cristianismo sin cruz, lo que significa que van a ser faltos de el poder o la fuente de poder que Dios nos ha dado en el nuevo pacto. Por lo menos el Espíritu Santo no
deja a la gente, pero usted puede ser salvo. No puede ser salvo si no acepta a Cristo y acepta lo que Él hizo por usted en la cruz, ya que necesita esa redención que Él ha provisto. Bueno, a través de la ignorancia, la iglesia moderna, considero, ah, ellos han permanecido conectados con Jesús murió por mí. Correcto. Y eso es correcto, es verdad, es lo mayor en la faz de la tierra. Pero en lo que tiene que ver con la santificación, cómo vivimos para Dios diariamente, la iglesia moderna no tiene idea de lo que se está hablando. Ahora tal vez hay una excepción aquí y allá, sin lugar a dudas así es, pero ellos no saben. Ahora nosotros no podemos hacer a esas personas responsables por falta de salvación. Son salvos, ¿no? Son salvos y su confianza está en Cristo, ¿no? Correcto. Y eso ha sido lo que más me ha impactado en mi vida cuando se trata del mensaje de la cruz, es la santificación, ese aspecto de santificación, como dije antes. No creo que muchos pastores verdaderamente entiendan la santificación y cómo enseñarle a la gente a vivir una vida victoriosa. Y mientras crecía era, vas a tener victoria sobre el pecado cuando eres bautizado en el Espíritu Santo o cuando estás cerca del Señor o haces estas otras cosas y después nos enteramos que no es lo que nos da la victoria del pecado, sino es nuestra fe exclusivamente en la cruz y lo que Cristo hizo en la cruz. Y eso ha sido algo que ha impactado mi vida bastante por los últimos años, porque no es algo que, bueno, la cruz definitivamente es como yo llego ahí, pero el quedarme ahí, quedarme en el Señor en victoria, eso no era algo que era enfatizado ni enseñado a mí, ¿no? Bueno, no se enfatiza en ninguna parte, en lo absoluto. Dave, vamos a continuar donde nos quedamos, por favor. Porque la criatura Creación. también será librada Presenta esa esperanza como que afecta la libertad en la cruz. de la atadura de la corrupción Habla de la mortalidad, es decir, muerte. y la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Cuando el hombre cayó, la creación cayó. Cuando el hombre sea libre, también la creación será libre y es expresado en la palabra también. Porque sabemos que toda la creación Todo está afectado por la rebelión de Satanás y la caída de Adán. gime hasta este momento. Se refiere a los elementos de la creación que quieren ser restablecidos a su perfección original. Ahora, exactamente de qué estamos hablando. Cuando estamos hablando de la perfección original, estamos hablando de que las espinas ya no van a ser espinas, no van a afectar. Estamos diciendo que nosotros no tenemos mosquitos que nos van a afectar. El ave de Luisiana, pero bien, la creación, como nosotros la conocemos, también este erró durante la caída del hombre, no funciona correctamente como Así debería. es. No, no es. Y ha habido conversaciones de cómo la tierra da vueltas, ¿no? Y todo eso. Gente que estudia el cambio climático tal vez verá esto y entenderá de que Dios está en control de lo que está sucediendo en la tierra en todo tiempo. Él nos ha prometido que hasta el fin de los tiempos, lo cual Él está a cargo, la temporada no terminará. Significa que la tierra no va a ser destruida por el hombre. Dios no lo permitirá, pero al mismo tiempo, esta promesa nos indica que después de que los hijos de Dios viven el rapto o la glorificación del cuerpo, que la tierra va a tener su resurrección, si uno permite ese término, va a tener su cambio también, porque aún ahora este objeto inanimado está gimiendo como una persona en dolor. Anoche, por unos momentos después del servicio, yo escuché a un hermano que tiene un doctorado. Olvido cuál es el tema en el que él tiene ese doctorado, pero él dijo algo tremendamente interesante en lo que refiere al cambio climático. Y él estaba diciendo que definitivamente hay cambio climático, pero esto no es algo nuevo.
Él estaba diciendo esto es algo que ha estado en este mundo ya durante miles de años. Y, y eso pues sucede con un tiempo, con un efecto que enfría, digamos así, tal vez dura hasta 40, 50 años o aún más. Y luego entonces está en un efecto de enfriar. Y eso no tiene nada que ver con lo que el hombre hace o no hace, sino simplemente lo que sucede, lo que pasa, ¿no? Y, y nosotros podemos tratar de hacer algo para remediar las dificultades, los problemas, pero no vamos a tener mucho éxito. No vamos a tener mucho éxito. Así es, pero yo creo que para los cristianos nosotros no ignoramos esto como el ambiente y no ignoramos lo que es cierto, pero a la misma vez el conocimiento de que la tierra no va a ser destruida a menos que Dios la destruya, y él dijo que no lo iba a hacer. Cada vez que vemos ese arco iris Ujú. en Muy el bien, cielo, muy es bien. la promesa de Dios de que la tierra continuará, de que las temporadas continuarán hasta que Dios decida otra cosa. Así que mi fe permanece ahí, es así de simple, y una vez más, no es que no deberíamos de ver o fijarnos en esta contaminación. Tenemos que ser buenos mayordomos de lo que Dios nos dio. Yo quiero estar en el aire libre, me gusta pescar, no me gusta que la gente bote basura en la calle, pero yo no estoy adorando la tierra. Hay gente que está fuera de Cristo y se envuelve en el ambiente porque no tienen nada más en qué poner su confianza, así como la congresista AOC. Ella dice que la tierra solamente tenía 12 años de vida antes de que existiese, terminase de existir, y por eso tenemos que aprobar un cambio, una propuesta de ley de cambio climático. Y bueno, obviamente no creemos eso, ¿no? A menos de que la venida del Señor venga primero, pero realmente la gente pone su fe en la tierra y es una religión realmente, es lo que es. Literalmente esa se convierte en su religión. El salvar la tierra, tenemos que Correcto, salvar la sí. tierra, dicen. Estaba leyendo un artículo bastante simple del señor Kerry, que es el que encabeza todo esto del cambio climático, y él anda en un jet personal que da más emisiones que 30 Sí, familias, ¿no? así es. Juntas. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué es lo que estamos hablando verdaderamente? ¿Qué es lo que podemos controlar? Nosotros deberíamos de ser buenos De mayordomos. lo que estamos hablando es que las naciones del mundo van a tener, se les va a pedir anexarse y nosotros vamos a pagar por ello. Vamos a pagar por ello trillones de dólares. Y va a destruir la economía de este país. Destruirá la economía, así es. Pero van a dar tanto dinero a cada nación y nosotros vamos a dar ese dinero. Lo vamos a hacer y serán trillones de dólares la economía destruida, lo que en gran manera hará daño a toda nación del mundo. Pero escucha lo que le estoy diciendo. No sé si lo van a cubrir o no, pero nosotros vamos a gastar trillones de dólares dándoselo a naciones y la mayoría de ellos solamente hará millonarios de algunos de los que están en esas De naciones. pocos. Sí, Y no va a resolver el problema tal como la gran sociedad no resolvió el problema de las viviendas en los 60. así es. Bajo Lyndon Johnson. Correcto, No fue así. Realmente no podía, porque el problema es el pecado. así El es. problema es el pecado. Y la respuesta siempre son hombres y mujeres aceptando a Cristo. Es la única solución. Hermano Swagger, este pasaje que estamos leyendo en Romanos, vemos en Isaías capítulo 11, versículo 6, que describe la redención de la nación. Dice que que el cordero y el león andarán juntos y el niño también jugará, y los niños se juntarán juntos y correrán juntos, y cada uno jugará, y el niño pondrá su mano en la mano de la víbora y no destruirá en mi santo monte, porque la ley estará llena del conocimiento del Dios como las aguas cubren el mar. Así que vemos este pasaje que se ilustra en Isaías sobre la redención de la creación.
Esa es la edad del reino venidero, ¿no? Eso va a suceder. Jesucristo, alguien dice que el mayor gobierno del mundo es una dictadura, pero no se puede encontrar un buen dictador. Pero Jesucristo será un buen dictador, ¿no? Amén, así es. Pero debido al hecho de que la creación ha sufrido como resultado de la caída, esto significa que no funciona correctamente. Esta es la razón de todas las tormentas, huracanes, tornados, etcétera. Todo esto es debido a la caída del hombre en el huerto del Edén. Parte de la razón, y quizás la única parte muy importante, es por lo siguiente. David dijo, Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. el argumento de los versículos del 3 al 8 es el maravilloso amor de Cristo que viene desde la suprema gloria para redimir a un ser tan insignificante como el hombre. Digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre que lo visites. Dios se hizo hombre y fue al Calvario para redimir a la humanidad caída. El precio pagado por esa redención nos proclama el valor del hombre que de hecho es la mayor creación de Dios. Pues le has hecho poco menor que los ángeles y lo has coronado de gloria y honra. La palabra hebrea aquí, Elohim, se debió de haber traducido ángel, se debió de haber traducido Dios o deidad, porque es lo que significa la palabra. No hay ningún lugar en el Antiguo Testamento donde Elohim significa ángeles. Quiere decir que el hombre al principio fue creado mayor que los ángeles y a través de Cristo será restaurado a esa posición superior. Lo hiciste señorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. En su plenitud, estas palabras que se dan aquí pertenecen únicamente al Dios hombre Jesucristo. Cristo está en un lugar mayor que los ángeles porque como ningún otro ser excepto el Padre, el hombre redimido ha de elevarse a esa posición exaltada con él. El Señor le dio a Adán dominio sobre la obra de sus manos. Esto incluyó la creación. Entonces, cuando Adán cayó, la creación sufrió también. Todo esto significa que nada funciona actualmente como el Señor se propuso originalmente y de hecho originalmente lo creó para funcionar. Esto se remediará en la segunda venida del Señor. Así que de lo que estamos hablando acá es un cambio cataclísmico en todo, de la manera como el hombre se conduce, la creación en lo que refiere a lo que hace y no hace. El reino animal, no lo dice aquí, pero el reino animal será cambiado y no habrá más animales carnívoros en lo que tiene que ver con el reino animal, ¿no? Eso ya no existirá. Será un tiempo como el mundo jamás ha visto antes en toda su historia, excepto el poco tiempo cuando Adán y Eva existieron antes de la caída. Y lo que el mundo tendrá en la edad del reino realmente es lo que el hombre es lo que están tratando de hacer ahora mismo, pero no pueden. No se puede hacer eso sin el Señor, es imposible. Pero es lo que el hombre está tratando de hacer, tratando de provocar una edad del reino y eso no va a funcionar. No va a funcionar sin Dios. Muy bien, Dave, adelante. El pecado original. Sí. Debido a la caída, el hombre ahora nace en pecado, que se llama pecado original, que el apóstol Pablo personifica como un principio rector en la vida humana. Expresa la depravación moral y espiritual. Está asociado con Satanás, el enemigo. Se traduce de diversas formas como injusticia o falsedad o maldad o injusticia e iniquidad. Y este es el estado del hombre en el mundo hoy día, el hombre que vive sin Dios, podemos decir. El rasgo más característico del pecado en todos sus aspectos es que está dirigido en contra de Dios. Y cualquier concepción de pecado que no tenga
en primer plano, la contradicción que ofrece a Dios es una desviación de la representación bíblica o representación, perdón. La noción común de que el pecado es egoísmo delata una evaluación falsa de su naturaleza y gravedad. Esencialmente, el pecado está dirigido hacia Dios, y esta perspectiva por sí sola explica la diversidad de sus formas y actividades. Es una violación de lo que la gloria de Dios demanda y por lo tanto, en esencia, es la contradicción de Dios. Como hemos dicho, el pecado estuvo presente en el universo antes de la caída de Adán y Eva. La Biblia no trata directamente con el origen de la maldad en el universo, estando preocupado más con el pecado y su origen en la vida humana. Ah, ¿Cuánto de esa Biblia trata con este propio tema, el problema del pecado? ¿Cuánto? Su totalidad. Mm, Yo creo que debemos de reconocer que la Biblia verdaderamente nos describe la entrada del pecado porque se trata del hombre y la redención del hombre. Y la Biblia verdaderamente es un registro de la guerra de Dios en contra del pecado, cómo Él va en contra del pecado y triunfa sobre el pecado y su efecto no solamente sobre el hombre, sino sobre el mundo. Así que la totalidad de la Biblia es el plan de redención de Dios en su revelación progresiva a través de los años, el plan de Dios para destruir el pecado. Podemos decir y estar en lo correcto que la totalidad de la palabra de Dios, desde Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21, que está dedicada a Jesucristo y este crucificado. ¿Ese es el tema de toda la palabra de Dios? ¿O estamos exagerando el caso de? Absolutamente no, y de hecho la Biblia es el único verdadero recuento de la respuesta para el pecado. No hay nada que el hombre pueda producir que responda al pecado. ¿Y esa respuesta cuál es? Jesucristo y este crucificado. Y vemos la primera promesa de esto en Génesis capítulo 3. Inmediatamente después de la caída, Dios llega casi evangelísticamente buscando a Adán caído y a Eva que han caído, y mientras los busca, les señala a quitar sus hojas con las que se han cubierto y los lleva a un sacrificio, algún tipo de sacrificio de un animal inocente porque los cubre con esas pieles de animales. Después vemos inmediatamente, después de esto, esa lucha entre Caín y Abel sobre qué sacrificio mostrarle a Dios que le agrade. Y vemos que Caín sacrifica obra de sus manos, que no era algo que Dios estaba dispuesto a aceptar, pero Abel sacrifica al primogénito de su rebaño y fue un sacrificio de sangre y era exactamente lo que agradó a Dios y Dios lo aceptó. Así que vemos aún desde el principio y progresivamente vemos que se revela hasta el día que Juan el Bautista ve en el río Jordán y dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos esa revelación progresiva a través de las escrituras, revelando de que hay un Mesías, un Redentor que vendría y su obra era la que iba a redamar esa sangre inocente de Jesucristo que derramó su sangre. ¿Alguien me puede decir por qué la sangre fue necesaria? Representa la vida, La vida de la carne está en la sangre. así es. Y, pero tiene que ser sangre que esté al estándar de Dios, no solamente No cualquier cualquier sangre. sangre, ¿no? La sangre de machos cabríos o un animal era No puede. simplemente un tipo, una sombra de lo que Cristo ofrecería en su sacrificio. Exacto, exacto. Pero Cristo solamente, la sangre que Él derramó fue suficiente. Nada más lo ha sido o lo será. Y eso es la importancia de su vida libre de pecado y perfecta, porque ahora ese sacrificio sin mancha y sin arruga, un sacrificio de una persona, por una persona, Él sacrificó su vida por mí, por usted, por todos Ujú. nosotros. Y es suficiente. Eso es la hermosura de la historia de la Biblia. Así es, así es.
Cuando tratamos de hacer la otra historia, nosotros fallamos completamente. Y todo señala al plan de redención de Dios que se lleva a cabo en totalidad por Cristo. Todo nos lleva a eso. La operación de traer a Israel y que llegase a existir, mostrándonos las leyes de la creación, la ley de Moisés, llevándonos a la necesidad de un Salvador. La ley de Moisés, uno de sus propósitos principales era llevar al hombre a Cristo. Sí, No solamente mostrarnos, sino llevarnos. Si sí, la ley de Moisés hubiese sido tratada correctamente, nos hubiese señalado a la faceta más importante de esa ley y era esa ofrenda de sacrificio que Dios hizo disponible para a todo hijo de Israel. Todo lo que había en la ley señalaba la necesidad para un sacrificio, todo. Porque la humanidad, si toma una evaluación honesta de sí mismo, se va a encontrar que ha violado la ley de Dios y necesita ese sacrificio que Dios nos ha dado. así es, así es. Y cuando la iglesia deja de predicar la cruz, deja de predicar la sangre, que es predicar la cruz, lo que cesa de predicar el sacrificio, entonces la razón de ser se está terminando. Así es. La obra del Calvario no es algo que uno puede superar, porque estamos en esta carne, en este cuerpo, hasta el día que muramos. Y siempre y cuando estemos en esta carne, en este cuerpo, hay propensidades dentro de nosotros que nos lleva a diferentes aspectos del pecado. No hay ninguna persona que sea perfecta y sin pecado. Ninguna persona que llegue a Cristo se convierte en una persona perfecta y sin pecado. Y honestamente, cuando vemos el libro de Romanos, primero Él nos presenta que toda la humanidad igualmente es culpable de violar la ley de Dios y sus estatutos justos. Después nos enseña las grandes verdades de la justificación por la fe y después de haber enseñado todas esas grandes verdades en el capítulo 5 trae el concepto del pecado una vez más. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tenemos que tener esa conversación del pecado una vez más si ya hemos determinado de que todos somos culpables? Hemos determinado de que a través de la sangre de Jesucristo y la fe únicamente es como podemos ser justificados. Así que, ¿por qué tenemos que tener esa conversación del pecado? Y es porque el creyente siempre tendrá ese problema con el pecado hasta el día que nosotros partamos con el Señor, hasta el día que estemos con nuestro Salvador, hasta el día que seamos perfeccionados y seamos como Él es. Hasta ese día tendremos ese problema con el pecado y solamente existe una obra en la Biblia completa que trató con el concepto del pecado y no fue una vida de oración, no es el estudio bíblico, no son las disciplinas cristianas. Lo único que la Biblia ha señalado para tratar con el concepto del pecado ha sido un sacrificio de sangre. Cada vez, siempre ha sido un sacrificio de sangre. Y lo único, Eso es historia ahora. y nos señala el día de hoy, nosotros miramos hacia atrás, hacia lo que Jesucristo hizo en el Calvario. Nunca podemos dejar eso porque esa es la única respuesta contra el pecado. Te voy a hacer una pregunta. Tuviste un problema con el alcoholismo antes de venir a Cristo, ¿correcto? Sí, Señor, Lo has contado personalmente, así que espero que no te moleste que yo lo mencione para brevemente nada. acá. Ajá. ¿Qué hubiese sucedido contigo si no hubieses encontrado a Cristo y lo hubieses hecho tu Señor y Salvador? Hermano Suagra, hay momentos cuando reflexiono y recuerdo esto, que yo estaba tan borracho. Y es un milagro, verdaderamente que es un milagro para mí. Yo creo que Dios me ayudó durante esos tiempos porque hubieron momentos donde yo me despertaba en medio de la noche y tenía que abrir mi ventana y simplemente empezar a vomitar por esa ventana. Y hay tanta gente que yo conocía en aquel tiempo que nunca despertaron, que vomitaron en su cama y se ahogaron. Y conocí a tantas personas que sufrieron eso, personas que murieron de ese envenenamiento del alcohol o de las drogas, una sobredosis de Pero drogas. el hacer que una persona, cambiando el tema un poco, que Claro, una persona esté en una condición tan terrible y tan riesgo de muerte, ¿por qué lo hacen? porque uno anda buscando algo que lo llene. ¿Y eso te llena? No, ¿Estar en esa condición? no, pero uno no sabe qué es lo que lo va a llenar, así que uno sigue tratando de poner
o traer tantas cosas para satisfacerse a uno mismo y esa necesidad de su alma, algún tipo de escape de la realidad, del horror de su vida por lo que es sin Dios. Y el alcohol fue mi escape. Digo escape, pero cuando usted lo describe no suena como un escape para nada. Claro, pero uno pensaba que lo era y uno decía, bueno, si bebo lo suficiente, tal vez puedo En olvidarlo serio. todo. Y observamos a los jóvenes hoy en día que se cortan, literalmente toman esas resuradoras y ¿Por se cortan qué? el cuerpo ¿Por qué? pensando de que de alguna manera ellos van a aliviar el dolor o tal vez temporalmente aliviar el dolor que sienten en sus corazones, ese vacío de Dios. Joseph, tú no estuviste en esa capacidad, pero por un periodo de tiempo sí estabas huyendo de Dios. Sí, Señor, claro que sí. Y los efectos del pecado en mi vida es algo interesante verlo, ya que eso es una degradación de la fe. Las experiencias que yo tuve, el espíritu del mundo es lo que llega a mi mente cuando pienso en lo que es lo que mueve al hombre a hacer estas cosas. Usted lo ha dicho miles de veces, es locura verdaderamente cuando lo pensamos. Lo que el mundo llama algo divertido no es solamente el beber alcohol, sino cuánto puedo beber. No se trata de simplemente andar por ahí, sino cuántas veces puedo andar por ahí. Y eso se llama vivirlo, vivir la vida, ¿no? Ujú. Pero verdaderamente es morir a temprana edad si uno Así llega es, al así es. centro de todo, ya que la paga del pecado es muerte. Y Pablo Mm. dijo, ¿qué fruto? ¿Cuál fue el resultado de todas esas cosas? Se me olvida cuáles fueron las palabras que él usó, pero todo eso es muerte, el fruto fue muerte. No hay nadie que pueda decir que algo bueno ha salido del pecado. El mundo trata de hacerlo, pero están viviendo una mentira. Pero podemos decir y estar correctos, yo nunca he consumido alcohol o cerveza o whisky o champaña, nada de eso en mi vida. Pero podríamos decir que el alcohol es el mayor problema que tiene la humanidad tratando de encontrar vida o es eso exagerar. Bueno, es difícil responder cuál es el mayor problema, pero para el hombre, pero bueno, todas estas cosas ofrecen un placer temporero. Hay placer en el pecado por una temporada y Mm. eso es lo que la Biblia nos enseña. Así que estamos atraídos a eso, así como hombres, mujeres que no conocen el gozo de Cristo, la satisfacción de la vida en Cristo, y tratamos estas cosas. Y al principio no nos emborrachamos tanto que vomitamos por la ventana, pero hubo una temporada, un tiempo donde existió un placer y eso es lo que lo detiene a uno, pero es como el adicto a las drogas que viven ese sentir la primera vez que lo hacen, pero el resto del tiempo, por años y años, siempre están tratando de volver a vivir a ese sentimiento que sintieron la primera vez cuando empezaron a drogarse. Y creo que eso es así para cualquier cosa que uno trata, cualquier cosa del mundo, no solamente algunas. Pero yo creo que el alcohol es una atracción mayor, ¿no? No sé, hago yo la pregunta. Bueno, yo creo que la satisfacción, la autosatisfacción en lo que sea que el hombre esté Ujú. involucrado, eso es lo que lo llama. Y las otras cosas solamente Es una herramienta para llegar a eso y llegar a esa satisfacción. correcto. Y es una vida sin Dios. Y uno anda buscando una razón por la cual vivir. Estás tratando de llenar un vacío del tamaño de Dios en su vida y lo llena buscando, digamos, dinero, consumiendo alcohol. Mi papá no era un alcohólico, pero era un hombre que fumaba un cigarro tras el otro y él trataba de dejar el cigarrillo. En una ocasión, cuando yo era un niño, me dijo que los cigarrillos eran sus mejores amigos y era algo que llenaba algo en su vida, que le daba ese placer momentario y estas cosas yo creo que como estábamos diciendo es algo destructivo y terrible y es una plaga, ¿no? Pero sea el alcohol o sea la inmoralidad sexual
o tratar de ganar dinero. Yo salí del mundo de negocios, de la construcción, antes de venir aquí y pastoreando mi iglesia. Si yo hubiese dedicado mi tiempo más a mi trabajo secular, hubiese ganado mucho más dinero. Mi jefe me decía siempre, tienes que tomar más tiempo en esto, vas a ganar más. Les dije, bueno, yo también pastoreo, no tengo el tiempo, no es mi meta o mi enfoque, pero constantemente trabajaban 12 horas al día ganando más y más dinero. Y no hay nada malo con ganar dinero, claro que no, pero la búsqueda del dinero y la riqueza era otra cosa que estaba tratando de llenar ese vacío. Y aún no satisface. Claro. Tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta. Paris, mencionaste, como todos aquí, has mencionado el tratar de encontrar algo que realmente no sabes lo que es. Yo creo que si decimos la verdad es lo que le sucede a la persona, pero un día encontraste a Cristo Así es. y eso llenó ese deseo de tu corazón, lo que alcohol nunca podía hacer, ¿correcto? Correcto, así es. Mientras estábamos hablando, el doctor Watts dijo de que hay un hoyo de la necesidad de Dios en el corazón de cada persona. Y así es, ahí hay un vacío, una Un aspiradora en vacío. cada corazón, un vacío que toda persona trata de llenar en sus corazones por esa necesidad de Dios. Yo no sabía que estaba oyendo de Dios, pero tenía una idea de que eso era lo que me pasaba. Yo crecí en una iglesia pentecostal de la santidad. Mi familia se apartó de la iglesia y yo también lo hice con ellos, pero vieron muchas veces a través de mi vida. Disculpa, ¿cómo que tu familia se apartó de Dios? Hubo una división en esa iglesia y una parte quería deshacerse del pastor, la otra parte no, y la parte que quería deshacerse del pastor ganó, y mi madre, mi padre, ellos amaban a ese pastor y por lo que ellos me han explicado, él era un hombre piadoso y les dolió Mm. profundamente lo que sucedió, especialmente a mi madre. Así que nos fuimos a otra iglesia, una iglesia de Dios de la Profecía por algunos años. Mi padre fue salvo de la drogadicción y el alcoholismo. Él tuvo un verdadero encuentro con Dios, algo que él no podía olvidar. Y aunque tal vez cometió errores cuando nos crió al no criarnos en la iglesia, él verdaderamente amaba al Señor, de lo que yo puedo recordar. Ahora mi madre, ella completamente se apartó de Dios. Mi padre trabajaba todo el tiempo, así que nosotros hacíamos lo que mamá hizo y la seguimos a ella. Mm. Es inusual. Generalmente es lo contrario. Y tiene que entender que mi padre trabajaba en una fábrica, nunca estaba en la casa. No es que estoy tratando de hablar mal de él, sino que siempre estaba trabajando y nosotros siempre estábamos con mamá y así es Sí, como fueron las entiendo. cosas. Así que hubieron momentos durante mi edad de la adolescencia donde yo sentía que Dios hablaba conmigo y me atraía. Yo decía, bueno, necesitamos volver a la iglesia, necesitamos volver a la iglesia. Mm. Sigue entender que era lo que yo anhelaba. Pero me fui a la universidad, recibí una beca para ir a jugar béisbol a la universidad y empecé a jugar y me empecé a socializar con ciertas personas y tuve un buen año. Y mi entrenador me envió a una liga en Nueva York. Desde ese momento hasta que me gradué de la universidad estaba verdaderamente en un lugar muy malo. Cuando uno empieza a jugar desde los 4 años, ese béisbol era lo que yo amaba Mm. y me dio la espalda. Fue una Mm. cosa muy difícil. Pasé una depresión bastante fuerte y mientras pasaba esa depresión otras cosas estaban saliéndose de control. Empecé a visitar diferentes iglesias y mientras visitaba diferentes iglesias nunca verdaderamente sentía nada en estas iglesias que satisfacían mi corazón, mi alma. Así que seguía buscando y anhelando y estaba en casa en receso y mi madre estaba muy preocupada por mí. Yo le dije, yo necesito algo. Me dijo, necesitas volver a la iglesia de donde nos fuimos. Y en el momento que volví a esa iglesia, empecé a llorar Mm. inmediatamente desde que entré por las puertas. Bueno, estabas bajo convicción todo ese tiempo. Así es, correcto. Y lloré
hasta que se terminó el servicio y hasta que llegué a mi casa y abracé a mamá y le dije, tú tienes que irte acá a la iglesia y arreglar las cosas con Dios. Y ella lo hizo. Hubo un cambio notable en su vida. Ella fue al servicio, se arrepintió, arregló su vida con Dios. Y yo de venir a estar en fiestas y escuchaba a mamá clamándole a Dios, orando en lenguas, buscando el rostro de Dios. Ella ponía la cadena y yo peleaba con ella por eso y entraba a mi habitación y yo estaba tan interesado en la música que había en la cadena y yo la escuchaba. Nunca soñando que un día serías parte, ¿no? No, para nada, ni siquiera saber qué era lo que me estaba pasando. Pero Dios me estaba atrayendo, volví a la universidad para mi último año en la universidad y aún estaba bebiendo en fiestas y tras ese estilo de vida mi madre discutía conmigo sobre el hecho si uno podía beber alcohol y ser cristiano y todos mis argumentos eran insensatos, eso lo puedo ver hoy en día, pero ella me envió un mensaje de texto y me dijo, lee Proverbios 21, necesitas dejar de beber, es todo lo que decía. Lee Proverbios 21 y tienes que dejar de beber y nunca volvió a argumentar conmigo, se lo entregó al Señor. Y yo dije, si eso dice algo sobre que Dios no le gusta que la gente beba, yo no quiero saberlo porque yo me voy a sentir muy mal cuando yo salga esta noche a beber. Así que yo no quiero leer lo que dice, así que lo ignoré. Unos meses después me senté con una caja de cervezas y me senté en una silla y saqué mi teléfono y mi teléfono tenía una contraseña que uno necesitaba para poder abrirlo. Y la aplicación bíblica que tenía en el celular se abrió por sí sola y el versículo estaba ahí, Proverbios Mm, 21. Y la sidra, quien sí, beba de eso no es sabio, porque el temor del rey es como el león que ruge y aquel que lo provoca peca contra su propia alma. Y en ese momento Dios me habló y yo estoy alrededor de todos estos muchachos que me habían dicho que yo estaba loco y yo les dije lo que me acababa de suceder. Dios me habló y me dijeron, bueno, lo que estás haciendo, el estilo de vida que estás viviendo es el pecado que me aira. Y yo sabía que eso mm, era lo que Dios me estaba diciendo y aún yo lo ignoré por semanas o traté de hacerlo. Y recuerdo que estábamos en una suite de voleibol, que era donde estaban todos los jugadores de béisbol. Yo estaba con un amigo y su novia y en ese momento, cada vez que yo bebía, yo estaba hablando de Jesús. Yo sé que suena loco, pero era todo lo que estaba en mi mente. mm. Y ella empezó a hablarme sobre el hecho de que ella y su familia eran católicos y yo no sé de dónde salió esto, pero yo le dije, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y su nombre es Jesucristo. Ningún hombre pecaminoso puede absolverme de mis pecados. Ella salió corriendo de esa habitación llorando. Mi amigo me está gritando. Yo estoy viéndome con una cerveza en mis manos y el Espíritu Santo me dijo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Aún puedo ver cuando yo salí por ese pasillo, me acosté y el otro día me desperté y fui a visitar una iglesia que alguien me había dicho, y no sé lo que cantaron ni dijeron, yo lo único que sé es que yo miré al cielo y yo le dije, Señor, si tú me libertas del alcoholismo y el tabaco, yo te prometo servirte por el resto de mi vida. Te voy a entregar el resto de mi vida si tú me libertas de estas cosas que están destruyendo mi vida. Y en un momento, en un Sí, instante, yo nací de nuevo, transformado, libertado, verdaderamente hubo una nueva criatura en ese edificio. No podía mm. explicar todo esto, pero yo salí de aquella pequeña iglesia, Rivers of Living Water, en West Virginia, llamé a mamá y le dije, algo me sucedió y es real, es real. Nunca volveré a ser el mismo y desde ese día hasta ahora nunca he vuelto a ser el mismo. El Señor me llenó con su espíritu un mes después y me llamó a predicar su evangelio y nunca volveré a ser el mismo. Quiero decir lo siguiente, yo siento que el Señor está tratando con algunos de ustedes Así es, alrededor del mundo. Algunos de ustedes que tal vez no entienden mucho el idioma que están escuchando. Y el Señor está hablando a su corazón porque Él le ama. así es, Y eso es lo que debemos saber, que Él nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él
no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo voy a orar en este momento la oración de fe. Y usted puede encontrar a Jesucristo como su Salvador, así como Paris lo encontró en su vida y todos los hermanos aquí años atrás lo encontraron. Ahora es su oportunidad, es su turno. El Señor está tratando con su corazón ahora. Y voy a orar, yo sé lo que usted necesita decir. El Señor me dijo, ya creo que han pasado 60 años o más. No asumas que la gente sabe qué decir cuando vienen ante mí. Después que los invitas a pasar al frente a ser salvos, la mayoría no saben qué decir. Dirígelos en la oración. Y eso hemos hecho. Y Dios me dijo, yo la salvaré, lavaré su corazón, les daré una vida nueva. Hay una alabanza que dice, Jesús tocó mi vida y no me suelta. Jesús entró en mi corazón, llegó a mi alma. Yo vivía tan triste, pero ahora soy libre y vivo alegre. Es que Jesús tiene mi vida y Él no me suelta. Ahora voy a orar. Como dije, la oración de fe, yo sé lo que usted debe de decir y yo quiero que usted lo repita después de mí y quiero que lo crea con todo su corazón, porque este es su momento, este es su momento. Todo su mundo cambiará y cambiará 1000 veces para bien. Eso se lo prometo. Ahora, incline su rostro, por favor. Cierre sus ojos y repita conmigo en voz alta. Padre que estás en los cielos, Padre que estás en los cielos, te pido perdón por mis te pecados, pido perdón por mis pecados, la vida que he la llevado, vida que he llevado, las cosas que he hecho. las cosas que he hecho. Por favor, Por perdóname favor, perdóname y y límpiame límpiame con tu preciosa con sangre tu preciosa sangre de toda de injusticia. toda injusticia. Con mi boca Con mi boca yo yo confieso confieso al Señor al Jesús. Señor Jesús. En mi En corazón mi corazón yo creo yo creo que Dios resucitó a que Jesús Dios resucitó a Jesús de entre los de entre muertos los muertos y Él y vive. Él vive. En este En momento este momento acepto a Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi alma como el Salvador de mi alma y le y hago le hago el Señor de mi el vida. Señor de mi vida. Y de acuerdo a su palabra, Y de acuerdo a su palabra, que no puede que no cambiar, puede cambiar, soy lavado, soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy perdonado, soy perdonado, yo soy salvo. yo soy salvo. Alabado Dios, Aleluya. alabado Dios, alabado Dios. Aleluya. Ahora, hoy, cuéntele a alguien que usted le ha entregado su corazón a Cristo. Eso es vital que lo haga. Dígales que ha entregado su corazón al Señor. Eso le fortalecerá, le ayudará. Y yo le pido que, bueno, no tiene que hacer eso para ser salvo. Ya usted es salvo, pero eso le fortalecerá. Que otros sepan que usted ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida. Alabado Dios. Lo que sucedió en tu vida, una vez terminó esa parte, ¿le contaste a tu mamá? Sí, salí de esa iglesia y llamé a mi mamá y le dije, ya esta vez está bien, ya arreglé las cosas, porque muchas veces yo decía que quería hacerlo, pero había algo en mí que no me dejaba hacerlo. Pero esa mañana me encontré con Dios, Dios salvó mi alma y le dije, es real. Yo sé que es real, yo sé que lo que me acaba de suceder es real y nunca volveré a ser el mismo. Y así ha sido, nunca he vuelto a ser el mismo. Y yo lo sentí una y otra vez después que lo dejé, pero él nunca me ha fallado, siempre ha sido fiel. Nunca, nunca fallará, nunca fallará. Hermano Swagger, hablábamos sobre las sombras y los tipos, y una de las cosas que tenemos que entender sobre Israel es de que el sacrificio que arreglaba a ese israelita con Dios, que era ese sacrificio y aquellos sacrificios individuales y la responsabilidad individual debido al pecado. Pero en el día de la expiación, el sumo sacerdote ofrecía ese sacrificio por sí mismo y también por la nación. Y por un año entero,
los pecados de la nación eran perdonados, cubiertos por Dios. Por eso es cuando Balaam trató de maldecirlos. Disculpa un momento, por favor. Aquellos que querían al Señor, ¿no? Sí, era para el pacto de Israel y estoy de acuerdo que todas las cosas hay que entrar en ellas por fe. Pero Dios habló de todo Israel cuando dijo, no veo ninguna iniquidad en Jacob, Sí, no veo perversión. ¿Cómo puede ser esto? Porque ese sacrificio, el sacrificio de expiación en el día de la expiación que tipificaba o lo que era requerido, los llevaba a todos a ese pacto que los protegía. Ese sacrificio entonces fue suplementado por individuos que traían diferentes sacrificios personales, pero aún habían cosas bajo la ley que, que un sacrificio no podía cubrir. así Era es. muerte o los excluían de esa comunidad. Y dije todo eso para decir esto, cuando Jesucristo murió en el Calvario, Él entregó ese sacrificio que eliminó la necesidad de cualquier otro sacrificio hasta el final de Así los es, tiempos. así es. Y esto es la hermosura. Nuestra, Aún la persona debe de aceptar a Cristo. entendemos que es la única manera de apropiar lo que Él hizo. No es algo automático. No lo es. Pero cuando una persona llega a Cristo, como lo hizo Pérez, como yo, como todos lo hicimos, entonces esa expiación, hablamos de por qué debemos de hablar de la cruz de Cristo todo el tiempo, ese sacrificio fue lo que asegura de que mi fe está ahí para todo el tiempo con Dios. Yo cometo errores en el camino, pero puedo volver a ese sacrificio como en el antiguo pacto, 1 de Juan 1:9. Ujú. Simplemente confieso mi pecado basado en el poder y lo que ese primer sacrificio de Cristo me ha ofrecido. Sublime gracia, cuán dulce el sonido que salvó a un miserable como yo. Así es. Estaba perdido, pero ahora he sido hallado. Era ciego, mas ahora puedo ver. Gracias por haber estado con nosotros. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.